en un contexto creciente de competencia global, ¿consideráis que la automatización es una opción estratégica o una necesidad ineludible? Cada uno desde vuestro punto de vista, ¿cómo implantáis esas soluciones en vuestras industrias y en vuestros sectores? Empezamos por Jesús, en orden. El primero, pues, recomiendo. Y que bueno, que evidentemente es una necesidad ineludible. De hecho, muchas veces se plantea si el momento es empezar ya o no tardar mucho en empezar. Y yo creo que la respuesta es que habría que haber empezado ya hace tiempo. Y que se ha demostrado que las empresas empezaron con un cambio a nivel estratégico de la automatización en las últimas décadas, pues llevan esa ventaja competitiva, y cuando han llegado por momentos de crisis como hemos vivido hace 3 años y tal, pues evidentemente eran las empresas que estaban más preparadas para abordar. Entonces, sin duda, pues decisión ineludible. Ignacio. Digo desde el punto de vista de la industria manufacturera, en este caso la industria de agroalimentaria, en el caso de Nali. Al final te ponen en un mundo que cada vez es más competitivo, pero a la vez cada vez es más exigente y cada vez que requiere más calidad. Entonces, claro, cuando tú vas a conformar un artículo, un producto que vas a poner en mercado, en la competencia, y a ponerlo en valor, tienes que ponerlo en valor teniendo en cuenta todos. A la hora de formar el precio, influyen las materias primas, te influye el packaging, te influye la mano de obra, te influyen los gastos directos, gastos de operación. Al final, aparte de los gastos generales. Las materias primas, como exigen mucha calidad, no puedes jugar mucho con esto. Y en cualquier caso, tu conveniencia tiene. En el packaging, prefartopelóbico, son materiales que cada vez están costando más, pero nos cuentan más a todos. Ahora entramos ya con la mano de obra y entramos por los gastos operacionales. Sobre todo me centro yo en los gastos operacionales, porque aquí es donde interviene la automatización de un móvil. Y de la automatización, en mi opinión, lejos de que parezca que quita mano de obra, lo que te hace es mejorar los gastos de operación. La mano de obra del lugar puede modificarse de función, pero no la elimina. Pero los gastos de operación sí te lo codifican. Cuando tú pones todo este escándalo, al final, donde quiere es los gastos de operación. Nuestros clientes, o algunos de nuestros clientes, te invitan a tender, que son concursos para participar, son volúmenes altos, ¿verdad? En todos ellos nos dice que compitemos con 3 decimales. O sea, Pinaros quiere decir esto, que el gato de algo se lo llama tercer decimal. Entonces, jugar con una automatización buena que te dé una productividad alta, con más vacas y todo esto, es fundamental para poder ser competitivo en el mercado sumergido. Venga. Evelyn. Yo por mi parte, y un poco en línea de lo que acaban de comentar, ¿no? Por supuesto, necesidad de ser mucho más competitivos, ser más flexibles en el mercado en el que estamos ahora mismo, pero esa flexibilidad también requiere por nuestra parte ser flexibles internamente y también a nivel de recursos que comentábamos, ¿no? Es decir, y mano de obra. Ahora lo que se pretende es ser flexibles, ser mucho más ágiles a la hora de desarrollar esas competencias necesarias a nivel mano de obra, directa, indirecta y demás, precisamente para no quedarnos atrás nosotros y que no sea efectivamente una eliminación de recursos, sino una readaptación de estos para generar mucho más valor con esas decisiones que no podemos delegar en una máquina, ¿no? Y efectivamente delegar las que no nos aportan valor y nos van a aportar esa flexibilidad que decimos a nivel de mercado, ¿no? Bueno, yo por mi parte, dos conceptos. Uno, estoy de acuerdo que la automatización es imprescindible para competir. Yo diría que es importante integrarla en las operaciones estratégicas de las compañías, ¿no? Pero digamos que tiene que ser una automatización ajustada a las necesidades del negocio. Es decir, ¿por qué? Pues porque con muchísima frecuencia nosotros vemos muchas empresas y un exceso de automatización a veces conduce a una cierta inflexibilidad de los medios, lo que hace que finalmente su operativa sea menos de lugar o menos rendimiento, ¿no? Entonces hay que ajustar muy bien
ese crecimiento y esos planes de automatización para que efectivamente le vaya dando al negocio lo que necesita progresivamente, ¿no? Eso por un lado, porque si no podemos invertir más de la cuenta en automatización y darnos cuenta que tenemos medios pocos flexibles cuando el mercado cambia y requiere productos de otro tipo. Y el segundo punto, que tiene más que ver con nuestro enfoque más sistémico en las organizaciones, es cómo conseguir que esa reflexión sobre la automatización entre en el debate estratégico cíclico y sistemático de la empresa, ¿no? Al nivel más operativo posible, al nivel más pegado al terreno posible, ¿no? Y tiene mucho que ver con seguramente cosas que veremos luego vinculadas a cómo gestionar las competencias técnicas necesarias para gestionar eso en las unidades. Bueno, esas son las dos ideas que quería aportar. Yo, como soy el último, me repito algunas de las ideas que habéis dicho. Y has dicho, María, estrategia de digitalización. Yo diría, estrategia sí, solo. Primero, hemos comentado en la ponencia, tienes que tener una estrategia. Y dentro de la estrategia es fundamental una búsqueda de la excelencia, una optimización de los procesos, que ha dicho otro ponente. Y ahí es donde tienes que integrar la digitalización como una herramienta que te haga mejor. Pero si no tienes una estrategia, la digitalización no te va a ayudar, porque vas a optimizar procesos ineficientes. Es decir, nosotros uno de los problemas que nos vamos encontrando es, primero, no tienes dinero para automatizar todo lo que quieras. Con la tecnología que hay hoy podías automatizar muchísimos procesos y estar al alcance de la mano, pero tú no puedes optimizar lo que quieras, ni tienen todas las automatizaciones el mismo retorno, luego tienes que ser muy selectivo. Y luego no tiene sentido, como hemos visto en la ponencia, que automatices un proceso que no está optimizado, porque estás optimizando el desperdicio, con lo cual estás multiplicando el desperdicio. Entonces, estrategia sí, y la digitalización como una herramienta que te ayude en ese camino a la excelencia operacional y a la mejora continua. Muy bien, muchas gracias. Habéis puesto sobre la mesa un concepto que es el tema de enfocar la automatización como una reducción de costes laborales. Normalmente desde gerencia, desde las unidades que toman las decisiones, lo ven así, como una reducción de los costes. Sin embargo, cuando implantas esas soluciones de automatización, ¿cómo preparamos a los equipos, tanto a nivel de gerencia y como a nivel operacional ya en fábrica, para que no vean esa automatización como algo que les va a quitar el puesto de trabajo, sino que la asuman como algo estratégico y como una oportunidad de crecimiento para toda la empresa? Desde luego, quieren empezar por ahí, les pongo esta duda surge evidentemente siempre que hay un proceso de mejora, muchas veces por los miedos que se generan en las plantillas. El resto de compañeros seguro que tienen experiencias similares. En mi caso, pues los últimos 20 años donde he estado en contacto con muchas empresas en las que hoy día hablamos de automatización, pero los últimos 20 años siempre hemos hablado de mejoras en la tecnología aplicada a la empresa. Es decir, invertir en una empresa para hacer mejoras operacionales vía, y es lo que estamos discutiendo en este punto, vía, vamos a llamar reducción de la mano de obra. De todas esas empresas con las que yo he estado en contacto en estos últimos 20 años, las tengo de las que han duplicado su plantilla, alguna que la ha triplicado, han doblado las cifras de venta, han mejorado los márgenes, son más competitivas. Es decir, la automatización, salvo rara excepción que puede darse, y siempre en corto periodo de tiempo, puede reducir las plantillas. Pero las empresas, que estratégicamente invierten, lógicamente, de forma razonable y se hacen más eficientes, terminan no disminuyendo, sino aumentando las plantillas y generando nuevas oportunidades. Coincido totalmente. Es difícil que gran parte de la plantilla no lo vea como una amenaza. Lo ven como una amenaza. Pues quieren poner una máquina para quitar el trabajador que hay aquí. Realmente no es así. O sea, la necesidad de automatizar un proceso es para producir más y mejor. Y más y mejor es con más estabilidad, con menos merma, con menos desperdicio, que al final resulta que es justamente lo contrario de lo que ellos piensan. Ellos piensan que es para quitarnos, al final vas a poner más mano de obra. O sea, no vas a reducir, vas a aumentar la producción, vas a mejorar tus costes operativos,
Por consiguiente, vas a ser más competitivo en el mercado y vas a tener opción de contratar a más personal y tener más plantilla. Tu negocio crece. La automatización es justamente lo contrario. No elimina personal, multiplica personal. Bien. Bueno, y en línea lo que comentaba con la pregunta anterior, lo que tenemos que hacer ahora mismo es reorientar esas competencias del equipo porque o sea, podemos utilizarlo también como una herramienta de motivación. Es decir, vamos a eliminar ciertas tareas que ahora mismo las hace una persona y que son repetitivas, que son tediosas, ¿no? Que al final no motivan. Bueno, pues vamos a orientar tu función con otras expectativas, ¿no? De alguna manera. Y luego, aparte, esta automatización, digitalización y demás, yo creo que no solo hay que orientarlo a las personas, aunque realmente es el temor, ¿no? más patente, sino que también el hecho de trabajar con datos más fiables, que son capaces de proporcionarnos todos estos sistemas, también permite tomar decisiones a otro nivel, ¿de acuerdo? Mucho más sostenidas en cosas más concretas, no más fiables y, bueno, pues al final nos asegura también otro tipo de proyecciones, ¿no? A nivel humano, con lo cual tiene que ser más una garantía de evolución que un temor a que nos quedemos ahí, porque si no, sí que es verdad que nos vamos a quedar muertos, ¿no? En ese sentido. Entonces, hay que afrontarlo, pues yo creo como con una línea más motivacional, más a futuro y eliminar esos temores, porque realmente lo que vamos a hacer es cambiar las cosas, pero no sustituir como tal, sino, bueno, pues tomar otro rumbo como hemos venido haciendo en la historia permanentemente. ¿De acuerdo? Yo por aportar, estoy muy en línea con lo que se ha comentado lógicamente, ¿no? Yo creo que digamos que no hay, solo hay un camino, que es competir cada vez mejor. Y por lo tanto, digamos, si la automatización nos conduce a competir mejor y sobre el futuro no hay, y es un parámetro a tener en cuenta, no hay otra vía, ¿no? Y estoy también de acuerdo en que lógicamente si compites mejor creas más oportunidades de negocio y por lo tanto las plantillas no tienen por qué reducirse, sino que pueden ampliarse, como ocurre en muchísimos casos. El otro camino es el que seguramente es más oscuro, ¿no? Y el de no afrontar la automatización cuando corresponde seguramente conduce a resultados peores a medio plazo, eso está claro. Lo que sí que es importante es cómo enfrentamos precisamente la necesidad de contar con competencias adecuadas para gestionar eso internamente, ¿no? Que es otro de los retos, ¿no? Nosotros estamos viendo con muchísima frecuencia que hay una auténtica competición por el talento, ¿no? Ahora mismo en todas las regiones, digamos, ¿no? En todos los países, diría yo, para conseguir contar con talento que quiera estar con las empresas. Y ahora realmente hay planes de reclutamiento duros. Realmente lo importante es encontrar gente que sea capaz de gestionar procesos cada vez más complejos y que se enriquecen en múltiples competencias y que quiera quedarse con nosotros, con las compañías. Eso es el reto que yo diría más bien en este caso. Yo coincido con vosotros por aportar la experiencia de 2 yo haría la pregunta al contrario. ¿Qué pasa si no automatizamos? Si para mí la automatización, estoy de acuerdo, que no quita puestos de trabajo, puede ser que a corto plazo en algún momento, pero nuestra experiencia es muy clara. Es decir, cuando hay un producto nuevo, cuando hay una oportunidad, el que se lleva el gato al agua es el que mejor precio dé, en mismas condiciones de seguridad, calidad y servicio. Eso no son discutibles. Entonces, si hay otro camino que te lleve a un buen performance, a una excelencia en base a tus competidores que no sea la automatización, que se ponga encima de la mesa. Pero si no automatizas tus procesos después de optimizarlos, a la hora de competir, no vas a tener opción a que vengan proyectos nuevos. Y normalmente esa es la situación que nosotros nos encontramos. Es decir, ponernos en una posición ventajosa a la hora de competir con el que venga. Y el que venga ahora viene de cualquier parte del mundo. ¿Vale? Entonces, esa es nuestra situación. Yo creo que no es ineludible, una vez que has llegado a un punto de optimización de procesos, automatizar para seguir siendo competitivo. Y luego, parte de Doy Business School es resultado de que nosotros hemos tenido que hacer un reskill y seguimos haciendo reskill de todo lo que nosotros veníamos haciendo. Porque si una persona está cargando y descargando una pieza y mañana esa persona no lo hace un robot y en vez de una máquina lleva 5, más el robot 6,
O esa persona que era Pepicto de Zafra, mañana es Iron Man, que lleva 5 máquinas, un robot, sabe manejar un Kuka, sabe manejar un FANU, sabe manejar un UR, sabe de procesos, sabe de control de calidad. Es así, por eso la guerra del talento que ha dicho Ricardo está en la calle ya. No es algo que vaya a venir. Muy bien, habéis puesto de manifiesto cómo la automatización hace más resilientes a las organizaciones. Ya hemos visto con las pasadas pandemias que tuvimos, las crisis con la mano de obra en aquel momento, con las materias primas y demás, como aquellos que estaban con automatizaciones, pues fueron mucho más competitivos. Mi pregunta va ahora en relación a qué barreras nos encontramos, sobre todo las industrias y las consultoras, las partes de las consultoras también, a la hora de automatizar un proceso o una industria. Aparte de la que ya hemos comentado del tema personal, del tema de enfocar de nuevo a los trabajadores y demás. ¿Volvemos a empezar por aquí o Como queráis. lo digo por no pisar? Que al final es más difícil llegar con respuestas. Si queréis empezamos ahora de Miguel Ángel para acá. Por eso lo decía yo, Sí, por... sí. Lleva rato. Ningún problema. Ahora, aparte de la barrera del talento que justo la acabamos de comentar, también de empresas especializadas en automatizar, normalmente te cuesta encontrarla. La barrera de la inversión, lo he dicho antes, no podemos automatizar todo lo que queremos. Nosotros, por ejemplo, en el grupo, excepto proyectos muy, muy estratégicos, necesitamos retorno en torno a 2 años. Literal. Sí, ¿vale? Yo te doy el dinero, automatiza, a los 2 años me lo devuelves. Eso significa retorno 2 años. Eso es bastante agresivo si no habéis trabajado con eso. Entonces, cuesta bastante encontrarlo. O sea, es una barrera que nosotros nos encontramos constantemente porque no hay dinero para todo y el que hay mucha gente que lo quiere. Luego, el que tenga mejor retorno en el grupo se lo va a llevar. Entonces, para mí esa es una barrera importante. La barrera del personal también. Y luego se ha comentado en la mesa, yo creo que es muy importante, es que no haya una barrera de rigidez, es decir, que sigas conservando la flexibilidad. Lo has comentado, cadena de suministro, resiliencia, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que vas a hacer con una automatización es hacer tu proceso menos flexible, menos rígido, te estás equivocando. En nuestro negocio, por lo menos. Tienes que intentar, al menos que sea igual, y si no, más flexible, más rápido, más adaptable. Tiramos así Sí, sí. la corriente. Bueno, a ver, la verdad es que la pregunta yo creo que se las traen, o sea, las dificultades pues pueden venir de mucho tipo, ¿no? Desde el punto de vista más práctico, pues primero, seleccionar las tecnologías, invertir en las tecnologías de una forma priorizada que más te aporten al negocio. Entonces, en algunos ámbitos, dependiendo de qué te dediques, pues es visión artificial porque necesites, no sé, entrenar a los equipos de mantenimiento cuando el submarino todavía no está en el puerto, por ejemplo, ¿no? Y quiero minimizar los tiempos de resistencia del submarino, por ejemplo, ahí. O puede ser automatizar una línea, o puede ser trabajar la analítica de datos de una forma sistemática, puede ser robotizar operaciones sistemáticas en entornos administrativos, es decir, volvemos un poco primero a que tenga un foco estratégico, primero localizando dónde realmente tengo que invertir para eliminar despilfarros de una forma sistemática y luego elegir las tecnologías más adecuadas y eso integrarlo en un ciclo que sea adecuado. Y desde el punto de vista organizativo, pues hay una parte que sí que entendemos que puede ser muy limitante y todavía se ve con mucha frecuencia, que es que la tecnología va por un lado y la mejora sistemática de la organización va por otro, ¿no? Encontramos todavía direcciones de IT que se ocupan de este tipo de implantaciones separadas de la dirección de excelencia operacional, la dirección de mejora continua, ¿no? Los mejores casos de negocio que nosotros conocemos son los que están ya realmente integrados, ¿no? Se trabaja la excelencia de las operaciones e inmediatamente se digitaliza cuando ya le hemos eliminado el despilfarro de una forma ordenada, ¿no? Si no, realmente se generan muchos conflictos, desalineamientos que decíamos antes estratégicos, ¿no? Porque es posible que las inversiones no encajen con lo que necesita el negocio. Y desde el punto de vista organizativo eso también es un obstáculo, ¿no? Por lo tanto, conviene integrarlo en etapas tempranas y elegir bien la tecnología que vaya. Y luego el otro aspecto, y termino rápidamente, es que esa tecnología que se elija sea permanente en el tiempo, ¿no? Pensemos un poco más allá de la solución que podemos dar en el corto plazo, sino pensemos en cómo voy a hacer un poco
cómo va a ser la postventa de esa solución, cómo voy a conseguir integrarlo, cómo va a ser esa venta de licencias, realmente que sea sistemático y lo más estándar posible, pensando en el medio plazo, 5 o 10 años, y que no sea una cuestión que me sirva para el siguiente ciclo estratégico y la siguiente ya no lo puedo utilizar y no lo puedo implantar en mis sistemas de capacitación de los equipos. Pues yo por mi parte creo que los principales bloqueos a nivel organizativo es, primero, ligarlo con la reflexión estratégica, que hay muchas veces cuando se considera que, bueno, decíamos, la necesidad, ¿no?, de digitalizar, pues puede ser una moda que ahora mismo se integre en esas decisiones y todavía no se tenga muy claro por qué, para qué, por dónde, ¿no? Todo eso. Entonces, ahí es una de las claves. Otra, obviamente, ligarlo con la mejora continua que acaba de comentar Ricardo, para que no vayan por caminos diferentes y que verdaderamente peguen al mismo objetivo, ¿no?, que decíamos. Y luego, por último, el no digitalizar o automatizar el despilfarro que decíamos también, porque al final de lo que se trata es de encontrar soluciones que se vayan adaptando. No, bueno, pues ahora mismo veis que hay un montón de soluciones en el mercado que en muchos casos cuesta también definir y decidir cuál es la más apropiada, ¿no? Hay mucha prueba y error en muchos casos porque desde esa reflexión estratégica y desde ese análisis del despilfarro, pues hay un trabajo que todavía falta. Entonces, con esos 3 puntos, yo creo que son claves para verdaderamente ir orientando esa digitalización a la eficiencia, ¿no? Y a ser efectivamente más competitivos. Pero bueno, falta en muchos casos ese análisis previo. Bueno, en la línea de todos, está claro que informatizar el caos es multiplicar el caos. O sea, aquí no hay duda ninguna. Y referente a lo que son las inversiones a nivel empresarial en digitalización, en mejora de procesos, en adquisición de equipos que te suponen una mejora de procesos porque son equipos más automáticos, para mí hay 2 barreras principales. La primera es que el consejo de administración o los directores generales o los propietarios, los que tienen la última decisión, estamos hablando de inversiones fuertes, inversiones de varios millones o de muchos millones en algunos casos. Primero se lo tienen que creer, pero para creérselo hay que darle información para que se lo crean. Y en segundo lugar, claro, hay que encontrar financiación. Y luego hay que hacer un análisis y hay que ver, que era lo que comentabas al principio, el payback de la inversión. Hablabas de 2 años, efectivamente yo además es un número que coincido plenamente, que para mí una inversión con un payback inferior a 2 años no es una inversión sino una obligación, es prácticamente inmediato. Y aquí tengo que decir, a modo de ejemplo, nosotros el año pasado conseguimos que el Consejo de Administración nos aprobara una inversión de 6 millones. Fue un equipo nuevo de procesa de tomate, unas tecnologías de recompresión de vapor con unos recuperadores de calor, en fin, un sistema muy automático, muy moderno. Parte ya existe en la industria tomatera, otra parte es más novedosa, pero al final de lo que se trata es que el kilovatio gas por kilo de tomate procesado se ha reducido en más de un 40%. Entonces, al final hay que analizar y hay que hacer ver a los consejos toda la situación, porque si consigues eso, ahora ya empiezan a entrar en juego otras situaciones. Primero, lo que me voy a ahorrar. Segundo, voy a reducir la huella de carbono en más de un 30%. Esto me da acceso a ciertas ayudas. Oye, ¿puedo coger un PERTE de descarbonización? Oye, pues sí. Oye, ¿y cuánto vas a hacer? ¿Y cuánto vas a consumir? Oye, esos son CAEs. Todos estamos ahora al tanto de los CAEs. Y entre CAEs, PERTE, Payback y tal y cual, los 2 años son todavía menos. Pero inicialmente el consejo dice, ¿cuánto me tengo que gastar? ¿6 millones? No, pero 6 millones, ¿para qué? Entonces, los primeros se lo tienen que creer ellos. Busca financiación, busca herramientas, haz bien el proyecto y al final, si se vende bien, yo creo que es fundamental. Pues bueno, por incluir un elemento nuevo en el debate a este punto, creo que hay un reto que no está resuelto todavía a nivel de implementación de soluciones automáticas y tal, que yo personalmente me lo encuentro en empresas que además están apostando por la automatización, están haciendo inversiones, mejorando procesos, pero creo que el reto consiste un poco en la integración tecnológica. ¿Qué quiero decir? Son empresas, fábricas que están invirtiendo en tecnología,
pero que están creando también un poco islas de mejora automatizadas. Y no existe una interconexión entre esas soluciones. Ya hace muchos años que está resuelto y nadie pensaría hoy día manejar una empresa sin un RP o algo similar de aúne o agrupe toda la información de la empresa. Pues creo que a nivel tecnológico el reto de que las empresas prestadoras de estos servicios sean capaces de ofrecer soluciones que compartan elementos y que sigan un poco la estrategia de la empresa de forma conectada, creo que es un reto que no está resuelto todavía y que quien sea capaz de encontrarlo tendría una ventaja competitiva fuerte para entrar en muchos clientes. Me tomo nota de ese reto como integradores y solucionadores. Tomo nota y me la apunto. Para finalizar la mesa, me gustaría que cada uno diese vuestra opinión, un poquito vuestra visión sobre la automatización y el futuro de la industria. Empezamos por ti, Jesús. Vale. Pues creo que compartir por todo, como en la mesa está aquí, no se trata de pensar si procede o no procede, sino que pongamos a los equipos a trabajar para ver cuál es la mejor forma de aplicarlo, cómo hacerlo de forma óptima, cómo aprovechar el dinero que es finito, que tenemos en las empresas, para sacar la mayor rentabilidad y que es la vía de competitividad que tenemos en nuestro lado. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahora se lleva mucho, cuando vas a muchas charlas y muchas cosas, ahora habla mucho del entorno buca. El entorno buca es un entorno súper agresivo, súper cambiante y tienes que adaptarte como sea. Entonces, pero a la vez siendo competitivo, pero a la vez, como decía, siendo flexible. ¿Cómo hago todo esto? Pues yo creo que ahí juega un papel muy importante la automatización también. Pero cuando hablo de automatización, hablo de inversión en equipos automáticos más modernos, digitalización. Has comentado tú el RP. El RP para mí, a ver, hay tipologías de industria, no todas son iguales, pero una industria manufacturera ya no digo de gran volumen, sino incluso de medio volumen, no tener un RP es crítico. Ahora, ¿se puede mejorar esto? Si la industria ya tal, puedes coger un mes, integrarlo con el RP, hay muchas soluciones, pero es fundamental. O sea, hoy por hoy, el que no vaya por automatización y digitalización, no es cuestión de tiempo, yo me atrevo a decir que poco tiempo, que deja de ser competitivo. Y si deja de ser competitivo, está fuera del mercado, automáticamente. Gracias. Yo creo que la clave aquí es aprender a vivir en la incertidumbre. Quiero decir, dejar un poco esa situación cómoda que teníamos en las empresas hace algunos años, décadas, porque precisamente frente a este entorno buca del que hablamos, o asumimos que esto va a estar en permanente cambio, ya sea algo más tradicional, como más tecnológico y demás, o ahí estamos perdidos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ese cambio cultural interno para asumir que tenemos que estar en permanente cambio y adaptación. Yo por completar esto con alguna idea así, bueno, alguna a lo mejor está tratado ya en parte, pero yo pondría fuego en 3 aspectos, ¿no? El primero es cómo gestionar la vigilancia tecnológica, es decir, estar muy atentos a esos cambios lo antes posible, detectarlos pronto, ¿no? Para que tengamos una unidad que trabaje de forma muy, muy ágil localizando esas oportunidades. Ese mismo concepto aplicado al desarrollo de producto-proceso, depende de qué industria sea, lógicamente, ¿no? Hay de todo tipo de industrias, ¿no? Pero en general, cuanto más rápido seamos a la hora de localizar, primero, qué producto nos va a hacer competitivo, 2, qué proceso nos va a hacer competir mejor con la venta de ese producto, y 3, cómo vamos a automatizarlo después para ser cada vez más competitivo en el futuro. Ese ciclo yo creo que es clave en cualquier entorno. Y el otro aspecto clave, yo creo, es el tema de qué va a ocurrir con el talento, ¿no? Es decir, cómo esta necesidad de contar con gente que sea capaz de gestionar nuevas tecnologías, primero, vamos a poder reclutar y qué vamos a hacer para gestionar sus competencias en un entorno tan cambiante y qué vamos a hacer para que se queden con nosotros en el futuro y no vayan y no digamos, deciden cambiar de organización pronto, ¿no? Y eso creo que es el reto que tenemos.
Bueno, pues para mí automatizar no es la pregunta, sino qué automatizar. Creo que eso es lo que ha estado sobrevolando la mesa y para mí esa es la clave. Es decir, también es clave que el framework, es decir, el marco cultural ahora no tiene nada que ver con hace 10 años. Esa pregunta hace 10 años a lo mejor para mí tenía sentido. Ahora, no sé, si algunos contratamos o cambiamos de banco, no se nos ocurre preguntar si tiene app en la que yo puedo consultar la cuenta. La tienes, la tienes que tener. No lo preguntas, eso es automatizar el proceso bancario. Totalmente. Está en un proceso de automatización brutal, no solamente la industria manufacturera, sino toda la sociedad. Yo creo que en la parte industrial es más difícil por lo que hemos hablado, ¿no? Es decir, si lo estás trabajando constantemente, si tienes claro cuál es tu producto, cuál es tu proceso y si eres capaz de encontrar una solución que sea duradera en el tiempo, acertarás. Pero eso es difícil con la cantidad de soluciones que hay y si no lo preparas con tiempo. Pero que hay que automatizar procesos no solo industriales, sino alrededor de la manufactura, lo tengo claro. Energético, ha comentado él, todo. Muchas gracias. Bien, pues con esto no sé si tenemos alguna pregunta por parte de los asistentes o quieren lanzar alguna cuestión a los ponentes. Con esto entonces finalizaríamos la jornada. Muchas gracias por asistir y a los ponentes muchas gracias por estar aquí y por dar vuestra visión y vuestra opinión sobre el tema. Muchas gracias.